Antes de comenzar, quisiéramos repasar algunos anuncios importantes. Gracias por asistir con nosotros. En el proyecto ECHO se trata de construir una comunidad y conocer las caras de los demás ayuda con eso. Les pedimos a todos que prendan su cámara si tienen una. Su micrófono se mantendrá en silencio durante la sesión, a menos que uno de los facilitadores le llama. Por favor, utilice el cuadro de chat después de introducir. Puede hacer eso ahora mismo, pero después de eso solo envíe preguntas al equipo central. Haremos todo lo posible para responder a todas sus preguntas enviadas a través del chat. Sin embargo, si no pudimos responder a sus preguntas hoy, únase a nosotros para una sesión futura. Se les invita a abstenerse de responder a las preguntas dirigidas al equipo central, a menos que les solicite. Y nuestro bibliotecario digital proporciona enlaces de recursos en el chat. Bueno, doctor Sosa va a empezar con su palestra. Pienso que tenemos algunos avances importantes de hoy que vamos a discutir sobre vacunas y anticuerpos monoclonales. Voy a pasar la palabra a usted, doctor Sosa. Sí, muchas gracias, Cristian. Disculpe la demora, que estaba buscando el micrófono, que cuando uno pone la pantalla grande el micrófono desaparece. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un placer nuevamente estar con todos. Sí, la verdad que esta semana ha sido un tanto importante porque han habido noticias que yo creo que al final van a impactar de una forma u otra, incluso nuestros países, como fue el de la vacuna de Pfizer. Pero primero quiero revisar, como siempre, algunas publicaciones interesantes y hacia el final voy a hacer unos comentarios sobre eso y podemos abrir la discusión. Encontré un artículo sumamente interesante. Ustedes saben que desde hace meses hemos estado hablando de esto del long COVID y del COVID que persiste, y nos hemos hecho la pregunta, a veces un poco retórica, de que por qué las personas quedan con síntomas un mes, 2 meses, 3 meses después, y hemos hablado de la posibilidad por ejemplo, de una reacción inmunológica prolongada. Se ha hablado incluso de la posibilidad de autoanticuerpos o de anticuerpos que produzcan como una enfermedad autoinmune, que también se ha visto ya en algunos artículos. Y la tercera explicación es que el virus persista, que de verdad el virus se elimine, digamos, de la nasofaringe, pero permanezca en alguna otra parte del cuerpo replicándose. Y entonces yo encontré este artículo que les voy a describir en un segundo, muy interesante. Es un artículo, como mucho que hemos discutido. Ellos tomaron 87 pacientes y les midieron los anticuerpos, ¿no? Les medían los anticuerpos neutralizantes y bueno, sí, se veía al principio, después de la enfermedad aguda, como siempre, un pico alto de anticuerpos y va cayendo con el tiempo. Pero los investigadores les llamó la atención que algunos pacientes, como que las células B, y ellos estudiaban las células que producen anticuerpos, seguían como evolucionando y produciendo anticuerpos, y los anticuerpos incluso se iban cambiando con el tiempo, como si estuvieran reaccionando todavía a la presencia de virus, por ponerle en un idioma sencillo. Y entonces se les ocurrió invitar a 14 pacientes de estos 87, a 14 pacientes que ya estaban asintomáticos, estaban recuperados, habían pasado su COVID y estaban perfectamente bien 3 meses después de haber tenido COVID, y los sometieron a biopsias intestinales. Le hicieron biopsia del duodeno y le hicieron biopsias del íleon, y curiosamente encontraron que de esos 14, y es este estudio que se llama, el estudio realmente sobre anticuerpos, pero dentro del estudio está este subestudio de biopsia. Hicieron inmunofluorescencia, microscopía electrónica, IPCR a los tejidos que sacaron del íleon y el duodeno, y en 7 de 14 voluntarios que estaban asintomáticos en ese momento encontraron presencia, o sea, pruebas positivas del virus, tanto por inmunofluorescencia como por PCR, como por microscopía electrónica, o sea, que veían incluso el virus. Fíjense las fotos, qué bonita. Estas fotos son de segmentos del intestino. Para los que recuerdan sus clases de histología, son las partes de las vellosidades del intestino, las células epiteliales, en la parte debajo del epitelio intestinal, y obviamente es teñido con un tinte rojo, pero cuando hay virus presente se tiñe de verde, con una fluorescencia verde, y ustedes pueden ver aquí que muchas de estas células tienen todos estos, digamos, grumitos o pintura verde que no se ve en biopsias control, detectando por diversos métodos la presencia de virus, o por lo menos de ARN del virus en estos tejidos, ¿no? Y bueno, una persona puede decir, bueno, pero el ARN ya sabemos que persiste por muchas semanas y eso no significa que haya virus completo. Bueno, ellos hicieron una biopsia
y aplicaron microscopía electrónica, y esta es la misma vellosidad, el lumen intestinal, las microvellosidades, y entonces van haciendo como un aumento. Tomaron este recuadro aquí, y entonces en ese recuadro se ven estas vesículas llenas de unas estructuras que no parecen un organelo normal, y cuando se ven más cerca, todavía con mayor aumento, y ustedes vean que aquí esto es 0.1 micra, o sea que realmente es algo bien pequeño, pueden ver que son viriones o lo que parecen ser viriones con las estructuras internas, incluso con los spike protein, que ellos los marcan aquí con unos puntitos rojos. Obviamente esos puntitos rojos son pintados, pero donde está la sombra de los spike protein, sugiriendo que estas estructuras que están en 7 de estos 14 pacientes son todavía virus detectables. A mí me pareció muy, muy impresionante. Esto es en el duodeno, y lo mismo se ve en el ilion. Miren aquí, esta es la vesícula. Dentro de la vesícula, las estructuras estas circulares oscuras con las espículas, y cuando lo vemos un poco más cerca, sí, definitivamente para los microscopistas, pues esto sugiere la presencia de viriones completos. Entonces, interesante, ¿no? 3 meses después, pacientes no inmunosuprimidos, que se encuentra el virus. Así que me pareció, y eso puede explicar, pues, y obviamente, que haya cierto porcentaje de personas que persistan con replicación viral, aunque realmente no se detecte, ¿no? Y eso crea ciertas interrogantes desde el punto de vista de transmisión y una serie de cosas, pero bueno, me pareció interesante ese artículo, que realmente era enfocado en los anticuerpos, pero reportaron estos 7 sujetos con presencia de virus en el intestino. El otro estudio que realmente es un estudio que se va a publicar, pero que se presentó, uno de los autores presentó uno de los diagramas que van a utilizar, y es que desde el principio hemos estado hablando de las diferentes fases del virus y cómo hay de la infección por COVID-19, y cómo, por ejemplo, tempranamente hay lo que es la fase de replicación viral, luego viene la fase esta inflamatoria. Entonces, bueno, ellos van a presentar en el Annals esta publicación de las diferentes etapas, y es un poco complicada la gráfica, y bueno, y está en inglés, pero básicamente, y esto es algo que ya hemos discutido, hay como obviamente un periodo de incubación, que es el momento antes de que la persona inicie síntomas, la fase de sintomática viral, que le llaman, porque hay replicación viral y la presencia de síntomas, y luego de eso ya no se detecta tanto el virus, pero sí se ve la parte inflamatoria, los pacientes que desarrollan esta fase inflamatoria, que luego van a cuidados intensivos. Y lo que defienden estos autores es que realmente con esta clasificación uno puede ubicar mejor las terapias, y evidentemente los antivirales, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales que hemos conversado, algunos inmunomoduladores como el interferón, por ejemplo, se deben usar en esta fase temprano, o sea, cuando el paciente ya sea ha sido expuesto para evitar la enfermedad, o si está con la fase temprana de síntomas, porque realmente usar estos medicamentos antivirales como el Remdesivir, etcétera, tardíamente no tiene ningún beneficio, probablemente no lo tiene, y eso es lo que ha pasado, que los pacientes más graves, por ejemplo, con el Remdesivir no se mejoran porque ya están en esta fase hiperinflamatoria. Igual, cuando se usa el plasma convaleciente en esta fase, como lo hicimos al principio de la pandemia, que incluso se publicó, no tenía ningún beneficio, así que probablemente el plasma, los monoclonales y los antivirales se tienen que usar muy temprano en la enfermedad, prácticamente casi que antes o en el momento que el paciente desarrolla síntomas, y luego ya es mucho más tarde, porque realmente la replicación viral, que es la línea morada, cae, ¿no? Y lógicamente la contraparte de ese argumento es que tardíamente, no es el Remdesivir y los antivirales, sino que realmente en este momento es importante la anticoagulación y los inmunomoduladores, quizás como el tocilizumab, como inhibidores de la interleuquina 17, y por supuesto la dexametasona, que se recomienda en la segunda semana de enfermedad como un antiinflamatorio, ¿no? Entonces, yo creo que me pareció interesante, y de hecho, cuando yo copié esto y revisé la literatura, encontré un artículo también publicado hace unos días en el New England Journal, donde igual hablan del COVID moderado o leve, que en realidad, y usan una clasificación muy parecida, quizás un poco menos cargada, pero hablan también de esta fase de replicación viral, la fase inflamatoria, y cómo las terapias antivirales y de anticuerpos se deben dar en la etapa temprana, y los antiinflamatorios inmunomoduladores en la etapa tardía. Entonces yo creo como que ya están cayendo las piezas en su lugar, y yo creo que los estudios ahora van dirigidos a eso, y de hecho en el JAMA, del día de hoy o de ayer, salió publicado un editorial del doctor Fauci y otros 2 autores hablando
precisamente de cuán importante es hacer estudios en esta fase de replicación viral temprana, porque hemos hecho, desde que surgió la pandemia, estudios aquí, o sea, en pacientes hospitalizados, graves, con insuficiencia respiratoria, porque eso es lo que veíamos en el hospital. Pero ahora como que queremos y quieren los investigadores realmente concentrarse en esta etapa temprana para buscar medicamentos que sean efectivos, obviamente antivirales, anticuerpos monoclonales y antes de eso, obviamente, las vacunas, ¿no? Antes que la persona adquiera el virus, las vacunas para inmunización activa. Entonces, esos son dos artículos que el que esté interesado en profundizar puede revisar. Lo otro, esto lo hemos discutido antes, pero encontré también una gráfica interesante de la importancia o la asociación que se ha visto entre problemas, digamos, genéticos del interferón o bien problemas de anticuerpos que destruyen el interferón en las personas que sufren COVID severo. Me parece que oculté esa diapositiva, pero bueno, déjenme ver si la puedo desocultar un segundito. Ajá. Entonces, para recordar un poco, el interferón es una proteína importante porque es una proteína que activa una serie de factores que defienden, que hace que las células se activen y defiendan contra los virus especialmente. Entonces, se ha visto que pacientes, y esto lo comentamos antes, pacientes que tienen, por ejemplo, algún trastorno en las proteínas, digamos, de la línea de señalización del interferón, es decir, que el interferón llega, pero no hace su efecto o no aumenta como debe porque hay un defecto genético. Las personas que tienen defecto genético en cualquiera de estos productos intermediarios, por decirlo así, se ha visto que se asocia con un COVID severo y hasta un 3%, 3 a 4% de las personas pueden tener este tipo de mutaciones por errores hereditarios. Y otro fenómeno que se ha visto hasta un 10% de los pacientes con COVID es que tienen anticuerpos, que está ilustrado por esta figurita gris, que se pegan al interferón alfa y lo inactivan. Entonces el interferón no puede hacer su función normal en sus receptores y activar las células para pelear contra el virus. Entonces me pareció que era esta ilustración relativamente simple. Recuerda los dos mecanismos estos que se han encontrado asociados con el COVID severo. Por un lado, defectos genéticos en lo que es el camino de señalización del interferón, porque te falta una de estas proteínas o no te funciona por un error hereditario, o bien el haber desarrollado o tener anticuerpos contra el interferón gamma o el interferón omega, que son dos tipos de interferones que son importantes para la respuesta antiviral innata. Y finalmente quiero recomendar, hemos hablado mucho del COVID, pero el doctor Carlos del Río, que es una de estas personas que yo sigo en Twitter y que es un investigador de origen mexicano, pero vive en Emory, acá en los Estados Unidos, publicó junto con otros dos autores un buen resumen, es solo 2 páginas de las consecuencias de COVID-19 a largo plazo en la salud. Y habla sobre los efectos en el corazón, los efectos pulmonares, y recomiendo esta lectura, salió en el JAMA el 3 de noviembre. Y finalmente, para aquellos que siempre me hacen preguntas o hacen preguntas de la anticoagulación, la Clínica Mayo publicó este consenso sobre anticoagulación, sobre todo lo que se sabe acerca de anticoagulación. Es realmente una revisión sistemática de todos los artículos, pero lo más interesante, y no espero que ustedes memoricen esto que lo voy a mostrar, es que tienen un algoritmo, una gráfica para uno utilizar en la clínica a quién darle anticoagulación y qué tipo de anticoagulación darle según los riesgos del paciente. Entonces ellos van haciendo preguntas, ¿no? ¿El paciente está tomando anticoagulantes? Sí, no, y así se va, digamos, movilizando uno en este algoritmo. Y finalmente dan recomendaciones, obviamente, pacientes con COVID, de qué tipo de droga según el riesgo, si el paciente está, por ejemplo, en la sala general, si está en cuidados intensivos, si ha tenido una trombosis, sí o no, y así está pues la dosificación de los diferentes anticoagulantes, y esto lo usan en la Clínica Mayo y me pareció una guía útil. De hecho, yo se la mandé a los intensivistas y a los colegas hospitalistas que están viendo a los pacientes para que lo incorporen en mi hospital como una posible guía de anticoagulación. Y obviamente el artículo tiene más de 20 páginas, revisan prácticamente todos los estudios que se han hecho con anticoagulación en COVID y las complicaciones, muy completo para el que le interese profundizar en este tema. Y entonces, en cuanto a noticias, quería, bueno, comentarle, y esto vamos a discutirlo más que nada, pero hace un par de días, en la mañana, cuando nos levantamos el lunes, creo que fue,
nos levantamos con la noticia de que Pfizer había comunicado, y realmente esto fue un comunicado de prensa, de que su estudio fase 3 de vacuna tenía una eficacia superior al 90%. Solo para que tengan una referencia, las vacunas, por ejemplo, de influenza, que es otro virus respiratorio, tienen una eficacia mucho menor, que puede ir entre el 40 y el 70% en un buen año. Entonces, obviamente, una eficacia del 90% es algo bastante positivo, pero esto es una cosa muy preliminar y seguro que lo vamos a comentar en las preguntas y respuestas, pero sí, para que los que no han visto la noticia, pues Pfizer anunció que es una de estas compañías que tiene más adelantado los estudios de vacuna. Obviamente, hay, digamos que esa buena noticia hay que verla un poco a la realidad de las cosas. Esta vacuna requiere un nivel de cadena de frío muy alto. Se requieren en cierta etapa del traslado y almacenamiento de la vacuna, congeladores de -70. Requiere 2 dosis, que eso es importante, o sea que hay que dar 2 dosis para lograr la inmunización de la persona completa. El estudio lo que reveló fue que de los 43,000 participantes, lo que ellos comunicaron es que hubo 94 infecciones por COVID. No sabemos si COVID severo, COVID leve, pero lo cierto es que hubo 94 eventos y que menos del 10% de eso ocurrieron en el brazo que recibió la vacuna, o visto de otra forma, más del 90% de los casos de COVID ocurrió en el brazo de placebo, y por eso es que ellos afirman esta eficacia preliminar del 90%, pero bueno, hay mucha información todavía que falta, la duración de esa protección, si previno infección severa o infección leve, ¿no? Y también los datos de seguridad, e inclusive para tener valor estadístico, según su mismo plan, el plan que prepublicaron, se requieren no 94, sino 164 infecciones para lograr tener la significancia estadística, ¿no? Así que bueno, estamos obviamente a la espera de más información, pero fue una noticia buena con estas reservas, ¿no?, que mencioné. Y lo otro, bueno, que también lo podemos discutir, es el hecho de que se descubrió, ya yo había mencionado ya hace unos meses, el brote en granjas de bisones o minks en Holanda. Ahora Dinamarca reportó la presencia también del virus en granjas de estos animalitos que se usa para tomar la piel de minks o bisones, que es el nombre en español, que realmente yo no lo conocía como tal, pero lo cierto es que lo más preocupante es que las autoridades danesas comunicaron que algunos de estos animalitos infectados tenían mutaciones en la proteína de la espícula, que es la proteína obviamente que se está usando en la mayoría de las vacunas. Entonces obviamente causó una preocupación de que este virus se fuese a introducir de manera importante en las poblaciones humanas y vaya a tener un impacto en las vacunas. Así que se decidió pues la eliminación de estos animalitos. 17 millones de animalitos van a ser eliminados, básicamente, o terminados, no sé cómo se dice técnicamente, pero los van a matar para que no vayan a transmitir a otros animales y obviamente también a los seres humanos, ¿no? Y finalmente, acá en Estados Unidos, la FDA le dio una autorización de emergencia a una prueba de anticuerpos que detecta no solo anticuerpos, sino que detecta específicamente anticuerpos neutralizantes, que yo creo que va a ser importante en algunos estudios de vacuna y en algunas otras situaciones, por ejemplo, para buscar personas con altos niveles de anticuerpos neutralizantes para donar plasma en el futuro. Así que me pareció que dos noticias que, bueno, fueron opacadas obviamente por la noticia de la vacuna de Pfizer, pero que están ahí. Yo creo que eso es todo lo que iba a compartir hasta hoy. Gracias. Voy a dejar de compartir la pantalla y Cristian, te paso la palabra. Muchas gracias, Néstor, y gracias por las preguntas que ya han enviado a todos. Quizás empezamos con la vacuna, porque esas noticias son lo más importante, más fuerte. Y estaba discutiendo con una jornalista ayer actualmente que dijo, ok, ahora, ¿cuándo va a tener acceso a esto el público? Y tenemos que decir que vamos a tener muchos meses. De facto, en los Estados Unidos, necesita Pfizer esperar por mínimo 3 o 4 semanas más antes de que pueden pedir del FDA para autorización de emergencia. Dijeron que necesita un promedio de seguimiento mínimo de 2 meses de todos sus participantes. Y actualmente su análisis completo, pienso que el plan fue para tener 164 casos de COVID-19. Néstor, no sé si está de acuerdo, sí. Correcto. Entonces, tienen que esperar un poquito más para tener los datos completos. Pero sospechamos que en los 2 o 3 semanas que vienen van a tener suficiente para pedir autorización de emergencia.
Bueno, mucha discusión que he también mencionado en sesiones anteriores, que hay muchas otras vacunas que necesitamos dados de todo el resto de todo eso, como Moderna, como de AstraZeneca, como de Janssen y algunos otros que ya están empezando, de Sanofi y de la otra Novavax. Y es posible que alguno de esos otros vacunas sería mejor que Pfizer y quizás mejor para implementar. Entonces, tenemos que hablar al público, muy importante para dar los datos reales y la expectación cuándo van a tener la vacuna. Pienso que lo más rápido que van a implementar es probablemente enero y tenemos un esquema en los Estados Unidos que la Academia de Ciencias tiene un como framework que van a tener 4 fases de implementación. Fase número 1 incluye trabajadores de salud y personas de alto riesgo con más que 65 años. Fase 2, otras personas con factores de riesgo cuando tenemos más dosis, factores de riesgo de enfermedad severa. Fase 3 viene con los jóvenes también. Y fase 4 es la población en general. Y bueno, eso sería en, no sé, junio, julio, agosto, no sé. Entonces, esas son mis expectaciones y todavía estamos esperando muchos más datos. Algunas preguntas son, ¿funciona esta vacuna de Pfizer diferente en personas con más que 65 años? No sabemos. ¿Cómo está el nivel de seguridad? ¿Cuáles reacciones adversas que han observado? No sabemos. Entonces, esperamos los datos. No sé si quiere comentar en eso, Néstor. Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo creo como yo decía, obviamente es una buena noticia porque pudo haber sido 40% de eficacia y fue 90%. Incluso estaba calculando con los 64 que faltan, o sea, faltan como los 74 que le faltan más o menos para completar los 164. Si se divide 50-50, esto me recuerda a la votación de Trump y Biden. Si digamos que hay la misma cantidad, todavía logran una eficacia más del 50%. Así que incluso si no hubiese el beneficio de esa protección en el resto de los eventos que faltan y se distribuyeran por igual en el brazo placebo y vacuna, todavía si fue más de 90% tendrían un porcentaje alto de eficacia, ¿no? Pero obviamente yo creo que va a ser lo mismo, va a ser 90%, 10% en el resto. Pero sí, falta información de seguridad. Curiosamente acá en Nuevo México ya nos estamos preparando. Yo vi un intercambio de correos de que se estaba comprando ya un congelador a -70 grande para almacenar la vacuna en mi hospital y en el hospital de veteranos que trabaja enfrente, ya les pusieron una fecha para la segunda semana de diciembre. O sea que ya ellos están calculando recibir las primeras dosis. Obviamente esto es una entidad federal, así que tienen casi que directa conexión con el gobierno, pero ya ellos están preparando para iniciar vacunación tan pronto como la segunda parte de diciembre, ¿no? Increíble. Pero así es por lo menos acá con esto de las vacunas, ¿no? Porque sí se nos ha pedido, de hace tiempo se le pidió a los departamentos de salud que se fueran preparando en su plan, como explicaba Cristian, con las prioridades. Así que no me extrañaría que acá en Estados Unidos se iniciara la vacunación antes que termine el año, por lo menos en los grupos estos de la primera etapa, ¿no? Y aún así a mí me parece sumamente rápido, porque yo no esperaba, a pesar de todos los comentarios, que hubiese una vacuna que se tuvieran pues 100, 200 millones de dosis en un tiempo tan rápido, pero las cosas, la verdad que se están moviendo muy rápido acá en Estados Unidos y seguro que en América Latina a principios del año que viene empezará lo mismo, ¿no? Porque yo sé que Gavi y la Organización Mundial de la Salud se han estado moviendo y los gobiernos de nuestros países también han estado estableciendo contactos directos con las compañías más adelantadas y obviamente con la OPS y la OMS, que es algo bueno, ¿no? Un comentario, Elsie, sobre la dificultad de implementar una vacuna que necesita estar congelada de -70 grados. Sí, bueno, la importancia de esto es preparación, ¿verdad? Y buscar diferentes clases de apoyo. Les puedo comentar, y lo hicimos cuando en la sesión de control y prevención de infecciones, cuando hablamos de la cadena de frío,
que, dando el ejemplo de Puerto Rico, se estableció una cadena de frío a nivel regional, o sea, se escogieron hay 10 diferentes regiones en donde se estableció para asegurarnos que en un futuro huracán la gente no se quedara sin insulina como ocurrió para el huracán María. Pero, ¿qué pasa? Que ahora que tenemos esta situación del COVID y esta vacuna que va a necesitar temperaturas tan bajas, el gobierno solicitó apoyo de otra organización sin fines de lucro, una ONG grande, internacional, y ellos están supliendo estos congeladores para esos mismos establecimientos que ya tienen un backup energético solar y que se habían preparado en caso de un huracán para no perder las insulinas, etcétera. Como se van a utilizar para vacunas, se están incluyendo estos congeladores, estos freezers en esos mismos lugares. O, por ejemplo, al menos el nivel regional ya se está trabajando allá, y no, el gobierno no siempre va a tener la facilidad de poder suplir todo, pero se solicitó el apoyo de una organización sin fines de lucro internacional que les está apoyando. Gracias. Bueno, hay varias preguntas sobre la vacuna de Rusia y de China también. Tengo que decir que no conozco los detalles de eso, aparte de que están aprobados en esos dos países antes del fase 3, antes de todos los datos en fase 3. Está publicado datos de fase 2 del Sputnik de Rusia. Pero Néstor, no sé si tiene otra información sobre eso. No, y la verdad, o sea, por lo menos no han podido utilizarla masivamente, porque ahora mismo Rusia está teniendo un alto número de casos, y de hecho hace poco el presidente de Rusia mandó una orden de mascarilla obligatoria, y yo escuché hoy en la BBC, en la radio, cuando venía hacia el hospital, que la situación está muy dura en áreas pobres de Rusia, o sea, que tienen muchos casos que si tuvieran una vacuna ya, digamos, producir en millones, pues uno esperaría algún tipo de impacto, pero no ha habido todavía un impacto en ese sentido. Y sé que una de las vacunas de China que se está probando en Brasil también se detuvo porque hubo un sujeto en el estudio que cometió suicidio, pero los investigadores brasileños dicen que no tiene relación con la vacuna directamente, pero sí se detuvo como se espera, para analizar con más cuidado ese evento adverso que según informaron en la radio, fue una persona que se quitó la vida y era un participante del estudio. Puede que no tenga nada que ver, a lo mejor la persona tenía depresión o tuvo algún problema de otra naturaleza, pero desafortunadamente, pues como participó en uno de los estudios, creo que era Sinovac, decidieron parar el estudio y analizar el evento adverso, como se ha hecho con la vacuna de AstraZeneca y con las otras que han tenido eventos adversos. Pero eso es lo más que he escuchado con respecto tanto a las vacunas chinas como a la rusa. Un punto que quería hacer sobre la vacuna de Pfizer, yo leí de una fuente, digamos, bastante respetable, que la vacuna de Pfizer la van a distribuir en como una especie de contenedores que traen entre 1.000 y 5.000 dosis, y estos contenedores van a tener hielo seco, y los países que no tengan freezers a menos 70 pueden mantener esto rellenando de hielo seco cada 10 días estos contenedores, y se pueden abrir 2 veces al día para sacar dosis. Y estas dosis, una vez que se sacan, obviamente en refrigeración pueden durar hasta 5 días. O sea que yo creo que creando una logística se puede implementar la vacunación, obviamente tomando en cuenta que se van a necesitar los freezer o el hielo seco, y se va a necesitar cierta coordinación para manejar esta. Y la razón, para los que se preguntan, es porque realmente el RNA es una molécula muy inestable. Realmente el RNA, y eso es una de las cosas que, por ejemplo, si ustedes han visto, por ejemplo, en las cuestiones estas policíacas, lo que se busca es ADN, porque el ADN es mucho más estable que el ARN. El ARN es una molécula muy inestable y por eso tiene que ser preservado a temperatura muy baja. A veces, por ejemplo, yo sé que la vacuna de CureVac, por ejemplo, que es una vacuna alemana de mRNA, la han combinado con lípidos para tratar de como proteger al RNA de la destrucción o de que básicamente se inactiva cuando está a mucho tiempo a temperatura ambiente. Entonces, esa es la razón, porque a diferencia de otras vacunas que son proteicas, la proteína es un poco más estable, el RNA es una molécula muy inestable, y requiere este tipo de cuidado especial, que no requieren otro tipo de vacunas que se pueden guardar a -8 o a -4 grados. Esta sí requiere esta congelación, este frío especialmente por periodos largos de tiempo.
Sí, bueno, y como mencioné antes, hay muchas otras, Novavax y Johnson & Johnson, que no van a requerir cadena ultra fría, que sería muy difícil. Los desafíos logísticos sería realmente muy difícil. Y estamos empezando las discusiones sobre acceso a la vacuna. No queremos darlo solamente a gente en ciudades con dinero. Queremos equity realmente con el acceso. Y si necesita un aparato con hielo seco, eso sería muy, muy difícil. Una pregunta muy específica que vino de Sandra Gabriela Tapia. No sé si Sandra puede apagar su micrófono para hacer su pregunta sobre la vacuna, el vector. Y si no puedes, yo puedo repetirlo. Bueno, su pregunta es, ¿qué opinan de la vacuna de CanSino y el vector que está utilizando? Este es una vacuna china que está usando adenovirus número 5. Adenovirus es un virus que causa resfriado común. Y bueno, hay alguna discusión, pienso que es principalmente teórica en estas etapas, que si se usa un vector de virus que es más común, es posible que la población ya van a tener inmunidad contra este vector. Y si eso es el caso, quizás van a tener reacción contra la vacuna y no van a tener una respuesta inmunológica muy fuerte. Recuerde que la AstraZeneca está usando un adenovirus que viene de chimpancé, entonces probablemente no van a tener reacción con sistema inmunológica humana. Y también el otro que tiene adenovirus es Johnson & Johnson o Janssen, también usa adenovirus. Vamos a ver con los datos. Ahora como mencioné, es una discusión teórica, pero quizás una vacuna que usa vector que es demasiado común va a tener problemas. No sé si Néstor tiene otra. Sí, totalmente de acuerdo. Es el mismo problema con la vacuna rusa y que tienen adenovirus 5 y son adenovirus humanos y hay un porcentaje de la población que ya les ha dado. Los adenovirus causan cuadros respiratorios, causan también cistitis, causan inflamación de las glándulas, de las glándulas linfoides en la garganta. O sea, son virus que son bastante comunes y han sido descritos hace muchos años. Y si uno ha tenido ese específico serotipo y tiene anticuerpos, pues puede que la vacuna no sea eficaz. Y es una preocupación, como decía Cristian, teórica, ¿no? Y por eso que se están buscando vectores diferentes, ¿no? Como el virus de estomatitis de animales o en este caso el adenovirus del chimpancé y otros virus como vectores que no sean virus humanos y que por ende no tengamos anticuerpos preexistentes. Muy bien. Otro comentario de Susana Rosas de Argentina. Eso fue la pregunta sobre la vacuna Sputnik de Rusia. Pero también mencionó, no sé, Susana, si puede comentar con su micrófono. Mencionó que ya escogieron en Argentina que eso van a usar. No sé si puede dar más información sobre esto. Hola, buenas noches. No, mira, acá dicen que ya compraron dosis, pero bueno, las noticias siempre son dadas por periodistas, entonces compraron 24 millones de dosis, 10 millones de dosis, 15 millones de dosis, no se sabe cuál es la realidad, pero se habla mucho acá de esa vacuna, de que se va a dar esa vacuna, que es la que se compró. Ok. Aparentemente, es lo que dicen. Vamos a ver, y como dije, no tengo mucha información sobre esa vacuna Sputnik, aparte de la publicación de los datos de fase 2. ¿Alguien más que ha leído más publicaciones sobre eso? No Perdón, sé si... Perdón, acá en Argentina dicen que la Sputnik ya pasó la fase 3, ya está en fase 3. O sea que las noticias son, justamente por eso participo de este grupo, porque las noticias son cualquiera. O sea... Sí, bueno, no, claro que está adentro de fase 3, pero pienso que los resultados ya no están cumplidos de fase 3. Exacto, no se han publicado, eso Sí. es lo que hemos escuchado, que se está utilizando sí, como si fuera un fase 3 en muchas personas, tanto en Rusia como en países fuera de Rusia, pero no se ha visto la publicación de los datos de eficacia o seguridad. Ok. Bueno, antes de terminar con vacunas, yo quiero mencionar que
Aquí en San Diego tenemos 2 ensayos clínicos de AstraZeneca y Janssen y actualmente yo voy a participar en una. El lunes voy a recibir mi vacuna o placebo, vamos a ver, para ver, bueno, voy a notar si tengo dolor o fiebre para decir si es real o si es placebo. Voy a mencionar eso en la próxima semana. Actualmente tengo un kit de anticuerpo rápido, entonces puedo decir si es real o no, esa vacuna o no, pero no, quiero estar ciego. Pero bueno, fue un dilema para mí porque estamos cerca de una vacuna aprobada y como trabajador de salud vamos a tener la primera en la fila para recibirlo. Pero también necesitamos esos ensayos clínicos, necesitamos datos y por lo menos yo puedo contribuir como 4 meses de datos. Entonces vamos a ver, voy a compartir mi experiencia allá con esa vacuna. Ok, otros tópicos quería discutir. Fue un cambio en la recomendación o bueno, los políticos del CDC sobre mascarillas. No sé si alguien más oí eso. Es que dijeron por mucho tiempo que mascarillas pueden ayudar el resto de personas que están alrededor, pero ahora están diciendo que mascarillas pueden proteger cualquier persona. Entonces, un cambio en las recomendaciones que todos deben llevar mascarillas. No sé si en otros países tienen la batalla que tenemos aquí en los Estados Unidos de personas que por razones de libertad no quieren llevar mascarillas. Elsie, ¿un comentario sobre este cambio? Sí, fíjate que no he leído específicamente el cambio al momento. Esta semana me enfoqué más en lo que son los asilos, porque acabamos de abrir un proyecto nuevo sobre los asilos y las pruebas en el área que está más afectada ahorita. Estamos trabajando con Illinois y tenemos muchos asilos con bastantes casos en todos esos asilos. Ya tenemos esta parte de la ola bien fuerte. Entonces, hasta el momento yo lo que entiendo es que sí, lo que estamos tratando de hacer es que todos utilicen la mascarilla, lo cual es un reto en muchos de estos estados en donde los equipos de liderazgo pues no han sido consistentes con ese mensaje. Así que voy a buscarlo y se lo voy a traer la próxima semana. Ok. Y algunos comentarios aquí de Karina que dice acá. Karina, no sé si puede abrir su micrófono para discutir lo que mencionó. Hola, tengo problemas con la cámara. Oh, está bien. Adelante. Solo compartir Guatemala, yo tuve oportunidad por razones de trabajo de ir al interior este fin de semana y en efecto todo el mundo tiene una mascarilla psicológica, pero no la usa, la tiene abajo del barbijo, o sea, la usa como una imagen solamente para tenerla por si llega autoridad o algo, pero en realidad la protección, el descarte. Aquí en el hospital tengo un monitoreo de vigilancia del descarte del EPP y el 100% de días aparece equipo de protección en desechos comunes. O sea, tenemos un pésimo manejo de todo el equipo y la mascarilla es lo que más resistencia nos da. Gracias por compartir. Sí, eso, bueno, muchas personas que su nariz está fuera de mascarilla y muy importante para enseñar a las personas y no tener vergüenza de notar, por favor, hombre, necesita ponerlo y llevarlo correctamente. Sí, y la verdad, Cristian, es que la evidencia ya es bastante. Es decir, al principio de la pandemia no teníamos datos, pero hay datos experimentales evaluando la capacidad de filtración. Hay datos epidemiológicos, por ejemplo, los brotes que han habido en algunos de los barcos militares y la gran cantidad de infecciones que se han evitado o de infecciones asintomáticas cuando la persona usa mascarillas. Hay bastante evidencia de que la mascarilla funciona y la verdad que si uno se pone a pensar, y yo creo que cuando pasen años vamos a pensar retrospectivamente que un poco extraña esta reacción de la gente, ¿no? Que una cosa es ponerse un trapito en la cara, cause tanta controversia y tanto problema y puede evitar, se hablan, los estudios calculan 70% de disminución del riesgo de infección. La vacuna de Pfizer, que va a ser carísima y hay que tenerla congelada,
protege 90%. Este 70% de un trapito en la cara o un papelito como este en la cara te da 70% de protección y la gente no lo usa por X o Y razón, ¿no? Es bien curiosa la naturaleza humana. Sí, y siguiendo con el tópico de mascarillas, Sara Guerra Sainz quiere saber cuál es la mascarilla más efectiva. Quiero compartir mi pantalla para este estudio que me gusta, que buscó realmente, no exactamente con SARS-CoV-2, pero con gotitas, simulación de gotitas, y con muchos tipos de máscaras, incluyendo un N95 aquí y con máscara quirúrgica aquí. Y puede ver con un norm de nada, que actualmente la disminución de gotitas, de la cuenta de gotitas fue muy bajo de los dos, N95 y máscara quirúrgica. Los dos funcionan muy buenas. Obviamente el N95 se debe usar en procedimientos respiratorios, o si pueden causar aerosolizing procedimientos. Pero máscara quirúrgica está muy buena también. El resto de los de algodón están más o menos. Y aquí otros tipos, unos que se llama Gator. Eso fue muy controversial, que el Gator actualmente no ayuda por nada. Y bandana, que se llama un pañuelo aquí, no está muy buena también. Pero, Elsie, un comentario de personas, de trabajadores de salud que deben usar en el hospital. Sí, claro, estaba viendo allí ahorita lo del CDC, nuestro bibliotecario Ken siempre está al día con todo, él trabaja en muchos ecos y Ken, ¿puedes poner esa referencia del CDC? Más que todo para la población en general, hablando sobre la importancia de que no solamente filtran las gotículas de moco, ¿no?, que salen de la persona que las está utilizando, sino que también filtran partículas más pequeñas, de menos de 10 microns, en cuanto a la inhalación. Entonces esa es la noticia, que están ellos aceptando que también estas gotículas más pequeñas que se producen en aerosoles tienen una filtración efectiva que está ayudando a reducir el contagio. No veo ninguna actualización sobre el personal de salud con esto, pero seguimos con las mismas guías, que la mascarilla quirúrgica protege. La mascarilla quirúrgica tiene 3 diferentes telitas, ¿no?, que te protegen, y en situaciones en donde se va a trabajar con pacientes infectados con el virus, que sabemos que se va a tener que hacer una intubación o cualquier procedimiento que produce aerosol, vamos a tratar de utilizar el EPP que se recomienda, que incluye la N95, cubridor de todas las mucosas de la cara, ya sea un shield facial que te cubre toda la cara, o lentes, espejuelos, como le quieran llamar, goggles, que para poder cubrir los ojos. Entonces, seguimos hasta el momento, no he visto un cambio en cuanto al personal de salud. Me preguntaban ahora, por ejemplo, cuando se tiene un área aislada de COVID, si no se están haciendo procedimientos de aerosol, verdaderamente si tienen el suplido de N95 para poderla utilizar, es preferible, pero tampoco vamos a mal utilizar los recursos. Si tienen pocas y es necesario reutilizarlas, tienen que tomar cada institución sus decisiones basado en las guías y basado en los suplidos actuales que tienen, ¿verdad? Y tener mucho cuidado, porque mientras que tal vez tienen suficientes en el hospital, si en el mercado en su país ya están una escasez grave, no necesariamente ese suplido va a seguir renovándose. Entonces hay que ver adelante, no solamente lo que tengo ahorita en el cuarto de guardado aquí en el hospital o en la clínica, pero cómo están las situaciones en cuanto al acceso de la renovación de estos recursos también. Y si es necesario reusarlas, pues utilizar protocolos que
puedan salvaguardar al personal de salud lo más posible. Y podemos hablar, ya hemos hablado de esto, vamos a darles acceso a las grabaciones de los sesiones de control y prevención de infecciones para que los que no han podido verlas puedan observarlas, porque ahí hubieron como 3 sesiones de EPP y seguiremos trayéndole actualizaciones. Cristian, Sí, sí. Cristian, yo quería compartir, esto lo iba a presentar la semana que viene y lo voy a presentar, pero para que vean un estudio que yo estaba revisando anoche. ¿Ven mi pantalla? Sí. Ok, sí, este estudio lo publicaron creo que ayer en esta revista que es de la Sociedad Americana de Microbiología. La revista es online, creo que es gratis, es mFear. Y lo que hicieron estos científicos, crearon básicamente una especie de simulación con 2 maniquí, uno de los maniquí aerosolizando o nebulizando virus y el otro maniquí con un receptor que detecta PCR y cultivo viral. Y entonces han cuantificado usando diferentes mascarillas. Eso lo vamos a hablar la semana que viene, pero con diferentes mascarillas y a diferentes distancias, el grado de protección que las mascarillas confieren, tanto si se la pone el que tiene la enfermedad como el receiver, o sea, la persona que no tiene la enfermedad y que está hablando con el enfermo. Entonces me pareció muy interesante esta publicación muy detallada de las diferentes, tienen todas las situaciones. Lo vamos a revisar la semana que viene precisamente para ver el grado de protección. Y la conclusión es que obviamente las mascarillas, especialmente las mascarillas N95 y las quirúrgicas, protegen, pero no son 100%. Por eso que las otras medidas como el distanciamiento social, el evitar las aglomeraciones, etcétera, son importantes, ¿no? Que uno no debe solo fijarse en la mascarilla y ya está seguro. Realmente la mascarilla con todas las otras medidas adicionales que disminuyen el riesgo. Pero eso lo revisamos la semana que viene en el update, que me pareció un buen artículo referente a esto. Ok, solamente gracias. Solamente quería responder la pregunta de Sandra Gabriela Tapia sobre la diferencia entre estas que son FPP1, FPP2, etcétera. Todas son N95. Eso tiene que ver del lugar donde se manufacturan, si vienen de Europa, si vienen de la China, si vienen de Estados Unidos. Entonces, esa variación en el nombre, pero la forma en que se manufactura y la filtración, filtran aproximadamente el 94-95% de las partículas, y si sabemos que hay en el mercado cosas que pueden ser estar dándole gato por liebre, pero si viene de un distribuidor ya conocido, que saben de qué manufacturadora están obteniendo sus mascarillas, y no importa si vienen de Europa o de China o de Estados Unidos, ahí es donde cambia el nombre de que si son N95 o KN95 o FPP1, etcétera. Ok, una pregunta para terminar y después quiero hacer las selecciones semanales de nuestro panel. Eso viene de Itza Barahona sobre, y relado al estudio que presentó Néstor sobre la presencia de virus en el intestino. Quiere saber si la vía fecal es posible de transmitir SARS-CoV-2. Sí, teóricamente sí, y hay un estudio que yo recuerdo de un edificio en China donde documentaron que a través de las tuberías o cañerías del edificio se transmitió. Era un edificio grande, y se detectaron casos en el piso 15 y personas en varios pisos por arriba, recuerdo si era el 26 o 27, presentaron infección, y no se encontró ninguna otra conexión entre esas personas y se asumió que podía ser sí por la aerosolización. Y el SARS-1, que ya nos olvidamos, el del año 2002, también se documentó en edificios transmisión. Así que, teóricamente es posible la transmisión fecal de este virus, ¿no? Especialmente si uno, por ejemplo, no tiene el aseo adecuado, o sea, hay ese fenómeno de aerosolización de materia fecal en tuberías de desagüe. Así que teóricamente es posible. Y de hecho es curioso, hemos hablado de esto, pero hay lugares que están haciendo vigilancia del agua de desechos, ¿no? Nosotros incluso acá en la universidad estamos considerando vigilancia de ese tipo, por ejemplo, en los dormitorios de los estudiantes, donde no ha habido caso. En vez de testear a todos los estudiantes, lo que hacemos es que testeamos el agua del desagüe, de las aguas negras, y si detectamos virus allí, o digamos RNA del virus por PCR, entonces sabemos que hay muchachos que están
están excretando el virus y vamos entonces y le hacemos pruebas individuales. Así que yo creo que hay un riesgo, obviamente no es igual que el contacto directo o la transmisión aérea, pero digamos que en las condiciones específicas pudiera haber transmisión porque se ha detectado virus en la materia fecal, ¿no? Ok. Y bueno, una pregunta final de Ana Estela Parada. Se ha mencionado que a través del aire acondicionado puede transmitir el virus. ¿Protege la mascarilla en las oficinas que se tienen dividido por cubículos? Sí, hemos visto muchos estudios de Corea y de China también, que en una oficina exactamente está arreglado al aire, probablemente en partículas muy pequeños, aerolizados. Entonces, sí, la máscara sí quizás puede proteger de eso. Ok, bueno, solo tenemos como 5 minutos más. Quería compartir las selecciones semanales de Néstor, yo y Elsie, y yo voy a empezar. Disculpa que los míos serían en inglés, pero tanto información que es muy difícil seguir, y un recurso, mi favorito, viene de este website que se llama Microbe TV. Es un grupo de microbiologistas y virologistas y hacen un podcast que se llama aquí, This Week in Virology, esta semana en virología. Es poquito largo, hablan mucho para como 2 horas quizás, pero tiene en video, tiene en forma de podcast también, eso es de 2 horas y media actualmente, y tiene enlaces de todo lo que está discutiendo. Usualmente empiezan con un doctor que se llama Daniel Griffin, que es un infectólogo en Nueva York, y comparte realmente un update muy corto de 10 minutos de todas las informaciones más actualizadas. Y también comparte con pacientes que él ha cuidado. Es una cosa muy útil. Yo lo hago cuando estoy con mi perro caminando en el barrio también. Entonces, un recuerdo mío favorito. Néstor, ¿qué es tu selección semanal? Yo también, desde que te he escuchado con ese programa, lo estoy escuchando cuando salgo a correr y muy bueno, hasta tienen humor y muchas cosas muy interesantes. Lástima, bueno, para las personas que no hablan inglés porque es en inglés. Si yo quería compartir una noticia, voy a tratar de compartir la pantalla una vez más, y es algo que no tiene que ver con VIH, pero que yo trabajé toda mi vida con VIH tratando pacientes. Y la buena noticia es que ahora se ha encontrado un medicamento que se llama cabotegravir, que se puede poner inyectable como si fuera un anticonceptivo cada 2 meses, o sea, cada 8 semanas, y demostró prevenir de una manera tremenda la infección por VIH en mujeres. Así que se había visto en hombres que tienen sexo con hombres y en mujeres transgéneros, pero no en mujeres no transgénero o cisgender, que se dice en inglés. Así que yo creo que es un gran adelanto, especialmente para nuestros países donde a veces es difícil para las mujeres exigir preservativo y una serie de problemas, el poderse poner a su propio ritmo y tiempo una inyección que la va a proteger del VIH. Así que me pareció un excelente adelanto. Déjenme dejar de compartir, sí. Así que le paso la palabra a él si tiene algún pick. Bueno, yo sí tengo uno que es a ver, lo tengo aquí en 2 formas, lo voy a compartir. Quiero poner el video porque se me hace más cómodo, pero viene del African Journal of Thoracic Critical Care Medicine, donde hay un monólogo que es un estudio de observación, ¿no? Entonces, pero es muy interesante lo que él hizo y le voy a poner el video para que ustedes puedan ver que lo que pasó fue que ellos encontraron que al hacer la broncoscopía en los pacientes, todos estos eran pacientes ventilados que estaban con COVID muy severo, y al hacer la broncoscopía ellos pudieron remover unos tapones de moco que encontraban, y al físicamente removerlos, los pacientes mejoraron muchísimo. Así que me parece muy interesante. No es un estudio no grande, pero creo que quiero ver espérame, que no puse el que era, quería agarrar el video, espérame.
quiero ver si tengo, lo sacaron en YouTube, está en inglés, no lo han sacado en español, pero déjame ver si me permite compartir, sé que estamos llegando al final, a ver si me permite compartir el video, aquí está. Share, a ver, no sé. ¿Se escucha? Si ven, allí están haciendo la broncoscopía. El esposo de esa señora, el paciente, este es un ejemplo, un paciente analizaron 16 pacientes. Pero es durante la broncoscopía que llegan y hacen ese procedimiento manual, así que es muy interesante la broncoscopía, hacerlo específicamente para este método no es algo que ha sido recomendado, ¿no?, por la Organización Mundial de la Salud ni el CDC, pero este doctor decidió hacer esto y le tuvo muy buenos resultados con 16 pacientes, así es que me pareció como interesante, ¿no?, ver algo así. Gracias. Y bueno, hablando de prevención y control de infecciones, espero que estaba usando N95 con ese procedimiento. Bueno, sí, de mucho riesgo. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, para concluir la sesión, nos gustaría agradecer a las expertas por su tiempo y su experiencia, y gracias a todos a Red para asistir al programa de COVID-19 América Latina. Por favor, no olvide de completar la encuesta utilizando el enlace que debe estar en el sala de chat. Eso nos ayudará a mejorar cada sesión con la información que nos brinde y también podrá obtener un certificado de participación. Si no pudimos responder a su pregunta hoy, únase a nosotros una sesión futura. En una semana vamos a tener también avances de COVID-19, jueves el 19 de noviembre a la misma hora. También tenemos lunes otra actualización de COVID-19. Y también el martes, el 16 de noviembre, vamos a tener la sesión de COVID-19, prevención y control de infecciones. Visiten nuestro sitio de web para obtener actualizaciones y información de la sesión, y voy a poner el enlace en el chat también. Y voy a pasar la palabra al doctor Sosa para terminar la sesión. Y como no, Cristian, muchas gracias por unirse y bueno, nos vemos en las próximas. Yo creo que estamos entrando en una etapa donde van a venir, espero yo, más buenas noticias, a pesar de que en todos nuestros países los casos están subiendo, en muchos de nuestros países los casos están subiendo, pero sí se está empezando a ver algunos datos de eficacia. Incluso yo he revisado un estudio de un antidepresivo que demostró disminuir las hospitalizaciones, así que a lo mejor traigo esa discusión la semana que viene también. Así que, bueno, muchas gracias a todos por unirse y seguimos en esta comunidad de aprendizaje compartiendo y echando para adelante, como decimos. Hasta luego. Yes.